Creo que se congeló la imagen allá donde están en la reunión presencial. Porque yo lo escuché, no sé si me escuchan a mí ahora. Yo no estoy escuchando a nadie, solo a usted lo escuché. Ah, bueno, no, por eso, me parece Se que están Se congeló, escucha se bien, ¿no? congeló la imagen y congeló no la está. imagen allá y qué raro esto. Yo los escucho también a las personas Hola, que se ¿ahora ven, nos pero escuchan? sí, ahora sí. Yo había apagado el micrófono, perdón. Había anunciado la presentación de libros y documentos a cargo del doctor Juan Gil, sobre el doctor Oliver. No Olivier, como puse yo equivocadamente hace unos días. Disculpe. Este se escucha bien. Bien, vamos a complementar la presentación que hicimos el año pasado, gracias a la bisnieta de Jaime H. Oliver, María Laura Mundemurra, que está con nosotros aquí, acompañándonos como nos acompañó cuando presentamos las fotos familiares. En realidad, todo el material se salvó gracias a una de las hijas de Jaime H. Oliver, la tía Elvirita, y bueno, y después pasó a manos de la familia de María Laura. Recordarán, esta es la foto más clásica de Jaime H. Oliver en su casa, seguramente, y ahí empezamos a ver los documentos. Lo primero, es decir, aquí vamos a presentarles una serie de documentos que son en hoja, formato carta, la mayoría. Hay uno que es más grande y nos muestran otra actividad que no conocíamos de Jaime H. Oliver, la actividad, digamos, como higienista o por lo menos como acompañante de los referentes de la higiene pública en el Uruguay, del Consejo Nacional de Higiene, lo integró. Hay un documento que habla de su integración. El primer documento es de julio de 1909. Lamentablemente, ustedes, por la razón de que ya conocen, no lo pueden ver con perfección. Yo no se los voy a leer todo, sino que es el documento de representación oficial al Cuarto Congreso Médico Latinoamericano. El presidente decreta y quedan nombrados para representar oficialmente a la República Francisco Soca, doctor José Escoceria, Enrique Puey, Jaime H. Oliver, José Brito Foresti y el ingeniero Eduardo García de Zúñiga y el doctor Sebastián Rodríguez. Es decir, esta no es lo que les decía recién del campo de la higiene, sino la representación oficial que tenían estos médicos, estos profesores de facultad. Jaime H. Oliver era profesor de medicina operatoria. El segundo documento es: el Poder Ejecutivo decreta y designa a usted para formar parte de la delegación oficial de la República al Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene, a celebrarse en Buenos Aires en el corriente mes. Está firmado por José Palter. 1910, mayo 23 de 1910. El tercer documento es un pleno poder refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores del 23 de mayo de 1910, es decir, para el mismo Congreso, pero un pleno poder firmado por el presidente Claudio Williman y Emilio Barbarú. El cuarto documento es mayo 27 de 1910. El señor vocal doctor Jaime H. Oliver del Consejo Nacional de Higiene, para representar a esta corporación en el cual es digno miembro en el Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene, y está firmado por el presidente del Consejo Nacional de Higiene, Alfredo Vidal y Puentes, y un Prat que no lo puedo reconocer porque obviamente no es Domingo Prat, el cirujano,
y parece ser una P o una G. El quinto documento, no, me quedó. Sí, el quinto documento, sí, estoy bien. Es el discurso pronunciado en el banquete de despedida del cuarto Congreso Latinoamericano de Río de Janeiro, en agosto de 1910. No, él tachó eso, y en la última hoja puso discurso de despedida del cuarto Congreso Médico, agosto de 1910. Es un discurso al uso, es un discurso de agradecimiento, de exaltación de cómo los brasileños trataron a las delegaciones, por lo menos así se sintieron los uruguayos que lo trataron a cuerpo de rey, pero tiene tres elementos, tres conceptos que son de época, pero él los expresa. El primer concepto es la fe en la ciencia. Dice que el camino para poder mejorar la salud pública de los pueblos es tener fe en la ciencia, como que la ciencia iba a ser la que resolviera mejor los problemas. Después nosotros con el tiempo supimos que no es la ciencia la que puede resolver la vida, la salud de los pueblos, sino las condiciones sociales que se le puedan brindar al pueblo: vivienda, agua potable y trabajo como trípode esencial. Pero el primer concepto entonces es fe en la ciencia. El segundo concepto es que él, ¿cómo lo digo esto? Se me fue momentáneamente, ya me va a venir. Seguimos en todo caso con los siguientes. El sexto documento es del Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente de la República decreta el 21 de octubre de 1911. Nómbrase para representar a Uruguay en la quinta Conferencia Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas, que se efectuará en Santiago de Chile del 1 al 12 de noviembre de 1911, y se nombra a los doctores don Ernesto Fernández Espiro, que era autoridad sanitaria, director de Salubridad y de la Oficina Sanitaria Internacional de Montevideo, y al doctor don Jaime H. Oliver, miembro del Consejo Nacional de Higiene y profesor de la Facultad de Medicina. Firman Valle Ordóñez, José Romeu y Pedro Manini Ríos. El séptimo documento, a ver, acá está la firma de Valle, ahí abajo, no se puede ver bien, y se ve. Y lo que no se puede ver es la firma de José Romeu. Yo acá lo puedo ver, pero ahí cortado por la pantalla, exactamente. Bien, el séptimo documento es el pleno poder al señor don Jaime H. Oliver para que, en calidad de delegado representante de la República en la quinta Conferencia Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas, que se celebrará en Santiago de Chile en el mes de noviembre, es decir, el pleno poder, y ahí se ve mejor la firma de Valle Ordóñez, y de José Romeu casi no se ve. Muy bien, muy bien. Mirá qué bien. Qué bien, muchas gracias. Ahí está la firma de José Romeu. Y ahí está el documento. Pero se... Qué gracias. Qué gracias. Muy bueno, muy bueno. Sí, te aviso. ¿Listo? ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿Listo?
¿Listo? Listo. Impecable. Gracias, Alberto. Bien. El octavo documento es: el Poder Ejecutivo ha nombrado a usted conjuntamente con el doctor Alfredo Vidal y Fuentes y José Manginú para integrar el Consejo Nacional de Higiene, diciembre 11 de 1911. Es el momento donde el Estado uruguayo ha consumado la reorganización entre los servicios de higiene, de salud pública y de asistencia, porque en febrero de 1911 empezó a funcionar la asistencia pública nacional. De hecho, Jaime Oliver no integró la asistencia pública nacional. Ahora diré al final con el último documento. Esta era para mostrar, pero que no corresponde a ninguno de los documentos, porque es la Conferencia Sanitaria Internacional de Montevideo de abril de 1914, tal vez porque no necesitó ninguna pasaporte o documento que lo avalara, pero aquí se ven, está el presidente del Consejo Nacional de Higiene, Alfredo Vidal y Fuentes, y a su izquierda está Jaime H. Oliver. Y en el extremo está Ernesto Fernández Espiro, y el segundo de abajo es Carlos Chagas, que había venido a la conferencia. Y está el presidente de la República, tal vez debí ponerlo primero, Feliciano Viera. ¿Está bien? En 1914 el presidente era Feliciano Viera, 15. Entonces, bueno, él está, no sé, no, acá se ve, acá se lo ve mucho más grueso. Puede ser que yo me equivoque, pero creo que es Feliciano Viera. Ahí está. Bueno, el próximo documento es de delegado oficial del Uruguay a la 6ª Conferencia Sanitaria Internacional a reunirse en esta capital de Montevideo. La reunión fue en diciembre de 1920 y por el ministro, supongo que de Instrucción Pública o tal vez ministro de Gobierno, firma Saralegui. El 10º documento es: el decano de la Facultad de Medicina hace constar que el Consejo Directivo ha confiado al profesor ad honorem la misión de informar sobre la enseñanza de la medicina operatoria y de la patología externa en Francia a Jaime H. Oliver. Firma el decano Manuel Quintela. A ver si no estoy desfasado. No, está bien, es ese. Manuel Quintela es ese. Esta fue la única cátedra que ocupó Jaime H. Oliver. No pudo hacer el camino hacia continuar hacia el profesorado. Y acá, porque se iba de viaje con toda la familia, se iba en Europa. Yo el año pasado mostré un par de fotos de él viajando con su familia en Roma y no me acuerdo dónde más. Y este que viene, primero esta es, no está completo el folleto, dice que es de 1928 y muestra que Jaime H. Oliver era el director general del hospital sanatorio, ya no era más hospital asilo español. A partir de 1922 se convirtió en hospital sanatorio, es decir, podía internar a pacientes pudientes que pudieran pagar las hospitalidades correspondientes. Y el otro aspecto que nosotros lo conocemos perfectamente como cirujano
pero él también aparece como ginecólogo, lo que podría refrendar o afirmar el concepto de que en estos primeros años, los 30 primeros años del siglo XX, los cirujanos generales eran también ginecólogos y los ginecólogos eran cirujanos generales. Esto podría ser discutible, pero es una posibilidad. En el caso de Oliver, si este documento no cometió error, así pasaba, que también podía operar. Y en el hospital español, su función no era de cirujano general, sino de cirujano ginecólogo. Perdón, voy a pasarles. Esta es una foto preciosa del famoso álbum de Jesús Cubela, el histórico fotógrafo español, que están en la escalinata del hospital, y no sabemos reconocer a la mayoría, pero al que sí podemos reconocer es a Jaime H. Oliver, que está acá, en el hospital español, en la escalinata que todavía existe, ese frente, aunque tiene unos pequeños cambios, el frente. Sí, la escalinata, el ingreso al hospital, al hospital. Aquí deben estar los médicos y los cirujanos. Tal vez este sea Fossati, que era cirujano general del hospital. No sé por qué intuyo que pueda ser ese. No lo sé, pero no los conocemos a los demás. Es decir, esta foto está dentro del álbum de Jesús Cubela que atesora el Hospital Español. Y esta es una foto, la última foto de Jaime H. Oliver, de 1928, parece muy avejentado. Creo que él murió en 1929, está la necrológica que hizo la Asistencia Pública Nacional y expresamente dice que a pesar de que no fue un funcionario de la institución, consideran una pérdida irreparable, hace una nota necrológica. Y a ver si... sí. Me vino a la memoria. Otro de los conceptos que dijo en el discurso, hablando de las conquistas de la higiene pública en cada país de los que estaban en el Congreso, de las medidas, es decir, que la higiene pública había logrado realmente contener varias epidemias, y ayudado a la población a enfrentarse a varias de las epidemias. Entonces dice, ahora la higiene pública puede tener un ministerio de salud. Estábamos hablando de 1910. ¿Se acuerdan que la conferencia de Joaquín de Salterán del 20? Pero entonces dice, tenemos la posibilidad de tener un ministerio de salud en contra de un ministerio de fuerza, que yo entiendo que se está refiriendo a las medidas de policía sanitaria, muchas veces coercitivas sobre la población, y por eso creo que habla del ministerio de fuerza, y las medidas de salud pública podrían constituir un concepto general de Ministerio de Salud. Soy consciente que me falta un concepto, pero ese no me sale. Así que doy por terminada acá la presentación, y si hay comentarios. Antonio Turnes. Gracias. Bueno, tengo que agradecerle al estimado y querido colega Juan Gil la presencia de Jaime Oliver en una fecha tan destacada como es
la del día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud. A Jaime A. Hipólito Oliver, que era de ascendencia catalana, lo conocemos como cirujano, sobre todo vinculado a Luis Pedro Lenguas. En el libro de Ricardo Pou y de Mañé sobre Pedro Lenguas aparecen varias menciones sobre la actuación del discípulo de Lenguas, que era Jaime Oliver. Pero la actuación de él como cirujano, que culminó como profesor de medicina operatoria, no puede eclipsar su función y su actuación como salubrista. Fue miembro del Consejo Nacional de Higiene por 12 años, en varios periodos, y fue designado por el doctor Claudio Williman, que acá le decimos Williman, pero que no es de origen inglés, sino que es de origen alemán. Entonces debe ser llamado Williman, pero esto vaya usted a ver cómo lo podemos modificar. Gracias a un afortunado error que en la primera circulación de la convocatoria de esta sesión decía el doctor Jaime H. Olivier, me pareció que había un detalle allí, una I que sobraba, y fui a buscar a ver si tenía alguna referencia, y por casualidad encontré la versión digitalizada del boletín del Consejo Nacional de Higiene que está en el Instituto de Higiene. Esto es una maravilla que nos permite revisar cosas que están en la sombra de nuestra ignorancia. El Consejo Nacional de Higiene, cuando lo despidió, porque él renunció, porque terminaba su mandato desde el segundo periodo en 1919, destacó, y lo publicó en el boletín, que Jaime Hipólito Oliver fue profesor de la Facultad de Medicina, miembro conspicuo de la Sociedad de Medicina, secretario del Comité Nacional del Tercer Congreso Médico Latinoamericano y Exposición Internacional de Higiene celebrado en Montevideo, que mostró Juan, delegado oficial al Cuarto Congreso Médico Latinoamericano de Río de Janeiro, al Congreso de Medicina e Higiene de Buenos Aires, a la Quinta Conferencia Sanitaria Internacional en Santiago de Chile, a la Convención Sanitaria entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Vean ustedes un antecedente del Mercosur en materia de salud. Bien puede decirse que en todos estos puestos ha sido elevado exponente de la cultura científica de nuestro país. Y habla allí de toda su actuación, etc. En ocasión de la renuncia, él evoca las circunstancias en las que fue designado para esa función del Consejo Nacional de Higiene y le dice a Alfredo Vidal y Fuentes en una nota publicada en este boletín: han pasado ya, mi estimado presidente, 12 años de aquella mañana en que usted vino a mi casa a traerme el ofrecimiento del entonces presidente de la República, doctor Claudio Williman, del puesto de vocal de la corporación que usted ya entonces presidía con beneplácito, simpatía y aprobación de todos. En aquella entrevista, además de las consideraciones que usted me hizo en nombre del presidente, agregó usted otras más de orden personal que mucho me impresionaron, porque me indicaron la buena opinión que usted tenía de mi personalidad científica y moral como capacidad suficiente para ocupar aquel puesto tan elevado que estaba muy por encima de mi preparación científica en la importante rama de la higiene pública. Dudé y pedí a usted tiempo para reflexionar, prometiendo llevar personalmente al señor presidente de la República, junto con las manifestaciones de mi agradecimiento, mi contestación. Ella fue afirmativa y allí se extiende en consideración. Entre las destacadas aportaciones que hizo Jaime Oliver al desarrollo de la actividad en el Consejo Nacional de Higiene, todos destacaron sus aportes, su luminoso informe sobre el canal Zabala. En este momento que se habla del aporte de agua para abastecimiento de la ciudad de Montevideo y su zona metropolitana y se discuten disparates, un médico integrante del Consejo Nacional de Higiene se tomó la delicada función de escribir un sesudo informe sobre este tema, el aporte del agua para Montevideo. En fin, creo que esto lo que muestra es que es un personaje que tiene muchas facetas, que merece tener una semblanza abarcativa de toda su actividad
y que como otros salubristas de la época son totalmente ignorados. No solo Vidal y Fuentes, todos los que tomaron parte en ese Consejo Nacional de Higiene, Gabriel Honoré, Fernández Espiro. Algunos tienen algunas líneas que los recuerdan, pero la mayor parte de ellos están totalmente silenciados. Y es una época luminosa que tuvo la salubridad oriental. Muchas gracias. Otras consideraciones, opiniones, preguntas. Nadie lo dijo, voy a decir algo que mencioné hoy, que en el año 1902, Oliver fue uno de los organizadores del primer Congreso Médico del Interior del país en San José. Y ahí él presentó, también lo hizo sobre el mismo tema, fue una memoria sobre hidatidosis peritoneal. Eso es lo primero que quería decir. Y lo otro es que cuando se conformó el grupo de uruguayos que, con el liderazgo de Puey, se presentó al American College of Surgeons, uno de ellos era Oliver. Siempre fue una figura muy destacada, porque toda la primera etapa, que no se, por razones obvias, no se mencionó acá, él tuvo una constante actuación en la Sociedad de Medicina del Uruguay, y aparecen en la Revista Médica del Uruguay trabajos sobre todo sobre heridas de abdomen, ¿no? Sobre heridas de abdomen en esa época que era, y parece que es, digo parece porque yo nunca lo estudié, muy interesante, muy importante ese aporte de Oliver. Así que no sé en qué año se recibió. Juan. No lo busqué. Porque pensaba, ¿por qué pregunto esto? No tiene tesis. Eso sí, Sí. lo busqué. Creo que se recibió en 1897. No me acuerdo cuándo fue. O sea que probablemente fue alumno de Puñalín. Sí, me refiero de esa última etapa de Puñalín, que Sí. no estaba acá presente. Puede haber ido. El micrófono no escuchamos. Perdón. Perdón a los que están por Zoom. Creo que se recibió, ante la pregunta de Ricardo, en 1897 y no tuvo tesis. Pudo haber ya empezado o en la clínica en 1897. Estaba Puñalín, sí, porque es el año en que no, en 1897 no empieza Lamas, que toma la clínica de Puñalín, ¿no? ¿No? ¿Se abre clínica nueva? Ahí está. Entonces, sí, tiene que haber sido alumno de Puñalín, sí. Pero ya puede haber estado también integrado en el aprendizaje quirúrgico en la clínica de Lamas, porque el Puñalín ya se agotaba, ¿no?
velocidad y de plomo deformable, que era la entrada fabuloso y el edificio sería espantoso, pero también era todo una cosa percusiva. En cambio, las emisiones por vía de alta velocidad y la bala encamisada, el cobre, el níquel, el mouse de alta velocidad, realmente había situación pequeño edificio, en el cual los cirujanos de la época decían, bueno, pero con este pequeño edificio las misiones deben ser mil. Sin embargo, cuando comenzó a operar, no se eran peores, porque se ignoraban la época que las misiones obedecían a varias causas de la actividad. Una, el efecto propulsivo o mecánico del proyectil, y otro, las otras aerodinámicas, que son 7 a 14 veces el diámetro del proyectil, que por supuesto tenían lesiones diferidas, que eran conclusivas, que se perforaban a los 3, los 4 o 5 días, lo cual la vale una diferencia de no ser un verdadero desastre. Yo creo que el trabajo de nivel de los 50 heridas de recibe de vida de arma de fuego que le habló, me impresiona. Yo creo que volver a ver de nuevo la muchos años, pero que merece una presentación de gestión es una cosa realmente muy grande. 50 heridas de bala que vos te das de los Al mismo tiempo, en 1904, Aparicio Saravia moría por una herida de bala que no fue operado, porque dice que en aquella época no se operaban. Eso lo dijo Praderi acá en esta sesión. ¿No lo operaron? Pero no se operaban las heridas de bala. No me acuerdo el nombre, pero a propósito lo que dice Antonio de la herida de bala de Aparicio Saravia, recuerdo que en la discusión, a ver si se operaba o no se operaba, hubo alguien muy terminante que dijo: las heridas de bala en el abdomen, si se operan, se mueren, y si no se operan, se mueren. Buenas tardes a todos. Perdona que voy a insistir, mandé un... cuando alguien habló que no le escuchamos nada porque no tenía micrófono. Inclusive el propio orador, si quiere tener más público, tiene que solicitar micrófono. Yo sé que es complicado, no estamos acostumbrados, pero bueno, son las cosas buenas que tiene la ciencia, ya que nos permite comunicación a distancia. Tiene cosas malas que, bueno, que nos cuesta acostumbrarnos. Pero me parece que el propio orador, para que él tenga mayor amplitud de gente que lo escucha, que puede haber dicho, no me acuerdo quién fue que habló, porque no vi, no sentimos nada, porque habló sin micrófono. Perdona que insiste en eso, sobre todo capaz que yo estoy muy influenciado por la distancia, ¿verdad? Pero es así. Bueno, muchas gracias y perdone, presidente, por este, digamos, comentario paralelo. ¿Alguna otra opinión? Bueno, pasamos al tema central del día de hoy. El doctor es el doctor Fabricio Martínez de Argure, y sobre el tema de atención a la Universidad de Uruguay, el enfoque histórico y investigativo. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Las personas que están... Perfecto, Fabricio. Muchas gracias, Ida.
Como les quede mejor. Bueno, buenas tardes. Mientras el amigo acá arregla un poco la pantalla, es una alegría y un honor poder compartir hoy con ustedes las reflexiones. Como ya me presentaba el doctor, mi nombre es Fabricio Martínez de Ibarbure. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Muchas gracias. Y como breve presentación, mientras los escuchaba recién hablar, me daba mucha alegría, porque en mi adolescencia, hace muchos años, yo quería ser profesor de historia. A vuelta a la vida, terminé siendo profesor de filosofía y licenciado en enfermería, y en eso me desempeño actualmente. Hace ya 24 años soy docente de filosofía en educación secundaria. Me desempeñé 20 años en el Hospital Vilar de Bo, que es lo que voy a tratar de comenzar un poquito hoy. Esta es una foto de saliendo de sala 12 del Hospital Vilar de Bo, el sector de internación masculino, un usuario que iba rumbo al comedor. Lo que voy a tratar de hacer en este ensayo, que les agradezco mucho el poderlos compartir con ustedes, es poder reflexionar un poco junto a ustedes en torno al lugar de la salud mental en Uruguay. Voy a tratar de hacer un diálogo entre la historia nacional, en eso ustedes saben mucho más que yo. La Ley de Salud Mental número 19.529, promulgada en agosto de 2017, mi experiencia profesional por más de 20 años en el Hospital Vilar de Bo. Ahí hablo de un locus, lugar antropológico, de la psiquiatría a nivel nacional, donde allí realicé mi investigación doctoral. También soy integrante del programa Antropología de Salud y Sonia Romero fue mi tutora de tesis doctoral. Y hablo de un poco de la actual atención utópica a nivel de salud mental y los aportes teóricos que nos pueden dar las ciencias humanas. Voy a tratar de abordar las circunstancias de la salud mental en nuestro país. Desde acá voy a tratar de reflexionar un poco en torno a las transformaciones que considero tienen que irse dando a nivel asistencial para abordar esta cuestión histórica. Y me da mucha alegría ver al doctor acá, Augusto Soiza, porque un artículo de él, que ya tiene sus años, esbozo histórico sobre la psiquiatría y sus instituciones hospitalarias en Uruguay, entre 1788 y 1907, a partir de 1788, con la conformación del Hospital de la Caridad, comienza lo que puede ser la atención sanitaria en nuestro país. Por eso quería traer esta foto, que me es muy significativa. Es una pintura realizada por Besnes Irigoyen. Él la tituló Vista de Oeste de la ciudad de Montevideo. Se puede divisar, me parece, el templo inglés, la catedral, la casa de gobierno y más allá el cerro de Montevideo, ¿no? Con todos esos veleros que están esperando ingresar a puerto. Porque es una de las cosas que vamos a comenzar a comentar ahora, sobre todo las particularidades que tiene la zona oeste de la ciudad de Montevideo en materia de salud mental. Sí, está pintada, sí. Está pintada sobre fines de la Guerra Grande, 1848. La otra vez que tuve la suerte de presentar traía unas lunas de Cunio maravillosas. Hoy traigo a Besnes Irigoyen. Y como dice muy bien el doctor Augusto Soiza en este artículo que hacía referencia, 1788 comienza el Hospital de Caridad y ya entre sus primeros ingresados figuró Juan Acosta, rotulado demente, ¿no? Que era un poco como se los diagnosticaba en la época. Y el 8 de marzo de 1816 lo hizo Joaquina Lorente, que conozcamos, dice el doctor Soiza, la primera alienada ingresada al hospital. Hablaba Juan Ignacio de tesis, ¿no? Bueno, en 1899 el doctor Enrique Castro publica una, si mal no recuerdo, creo que fueron 4 tesis que se hicieron en el siglo XIX en la Facultad de Medicina sobre el tema de salud mental en Uruguay. Una de ellas fue la de Enrique Castro, publicada en 1899, y es la segunda en la cual se hace hincapié específicamente sobre el Hospital Vilar de Bo. Y acá el doctor Enrique Castro nos menciona que el año de 1822
marca una etapa importante de la hospitalización de la locura entre nosotros, pues es en dicha época que se abrieron las puertas del Hospital de Caridad para estos enfermos, porque hasta este entonces no eran considerados como tales. Fíjense en que para 1856 ya en el Hospital de Caridad se va a instalar una sala especial para dementes con separación de sexo, ¿no? Y el número de internados llegaba a 24. 4 años después se va a conformar el asilo de dementes. Ya van a ser 27 pacientes. Hace toda una referencia histórica muy interesante el doctor Horacio Porciúncula de cuando son sacados de allí del Hospital de Caridad y llevados a la quinta de Miguel Vilardebó, donde se va a conformar el asilo de dementes. Van a ser 27 personas que van a llevar en carreta un día lluvioso, y en 1860 entonces, en la quinta donada por Miguel Antonio Vilardebó, se va a conformar el asilo de dementes. Parece ser que, una de las cosas que pudo haber incentivado a este marino catalán, que se habían dedicado al negocio de los saladeros en Montevideo, a donar esta quinta que él tenía en las afueras de la ciudad, era justamente el fallecimiento de su hijo Teodoro Vilardebó. El profesor María Garzón decía que era como el primer gran médico uruguayo, ¿no? Es muy interesante la vida de Teodoro Vilardebó. Teodoro Miguel Simón Vilardebó Matuliche, bueno, su papá era Miguel Antonio Vilardebó, un marino catalán, que era capitán también. Su mamá era Martina Matuliche. En algunos lugares me decía que era de referencia italiana, en otros me decía que era de referencia croata. No sé si era, en ese momento no estaban tan claros las fronteras. Nacía en Uruguay y sus padres tenían esa procedencia. Muy interesante la vida del doctor Teodoro Vilardebó. Como ustedes recordarán, cuando llegan las tropas revolucionarias a Montevideo, primero van a entrar los porteños, luego va a entrar el ejército artiguista. Ahí la familia Vilardebó, que era profundamente realista, Miguel Vilardebó, se van a Río de Janeiro. Y desde allí va a mandar a su hijo, que era muy pequeño, Teodoro, a estudiar a España. Y Teodoro Vilardebó es un brillante estudiante. En España va a terminar la formación primaria, va a hacer lo que llamamos secundaria, y lo primero que va a estudiar el doctor Teodoro Vilardebó es ingeniería. Y es un estudiante avanzado de ingeniería. Cuando está por terminar esta carrera, como decía recién Juan Ignacio, se dedica a estudiar cirugía. Y va a ser un estudiante avanzado de cirugía, y cuando está por terminar, deja y se va a París a hacer medicina, ¿no? Esto, su padre, hay cartas, muy interesante, ¿no? Que su padre era el que lo financiaba para estudiar, y él le fundamentaba al padre la importancia de seguirse formando, ¿no? Estando en París, va a estudiar también química e historia natural. Y se va a doctorar en 1830 en medicina, y un año después se va a doctorar en cirugía, en 1831. Y en 1833 vuelve a nuestro país. En 1857, con una famosa epidemia que hubo de fiebre amarilla, él, cuidando y curando a sus pacientes, se contagia y muere. A partir de ahí es que, su padre dona la quinta, y ahí se construye en 1860 el asilo de dementes. Y también traía esta pintura de Juan Manuel Blanes que nos ilustra un episodio de la fiebre amarilla. Sí, esa es de Buenos Aires. El Manicomio Nacional va a ser fundado el 25 de mayo de 1880, ¿no? Haciendo también coincidir con las famosas fiestas mayas, el 25 de mayo, de la Revolución de Mayo. Y es muy interesante que ya el primer informe, ahora no me acuerdo si el doctor era Ángel Canaveri, el primer médico que hubo en el Hospital Vilardebó, como decía recién Juan Ignacio, le va a mandar al Ministerio de Guerra una nota pidiéndole que por favor no envíen prisioneros comunes a ser internados en el Hospital Vilardebó. Junio de 1880. Envía esa nota el doctor Ángel Canaveri. Y fíjense, en un cronista en 1887 lo va a definir como el Palacio de los Locos. Como dice el doctor Soiza, era, pese a todas las críticas,
un soberbio edificio, ¿no? En 1884 el doctor Andrés Crobeto va a hacer que conozcamos la primera tesis relacionada al Hospital Vilar de Bo. Fíjense, el hospital recién tenía 4 años, algo sobre manicomios la tituló, y es interesantísimo lo que plantea el doctor Crobeto, porque remarca la ausencia de concepción de distintos servicios específicos para las diversas fases del tratamiento, ¿no? Él nos plantea ahí que en el manicomio los enfermos, desde su entrada hasta el día de su restablecimiento, permanecen mezclados. Y él planteaba que si hubieran lugares específicos, sobre todo con aquellos que estaban prontos a egresar, lo podría pasar la persona internada en una situación más confortable. Este es un problema estructural porque, bueno, lamentablemente seguía aconteciendo cuando yo trabajaba. En el año 1908, que hasta ahí viene este artículo maravilloso del doctor Augusto Soiza, que lo habla hasta 1907, en 1908 se conforma la Cátedra de Psiquiatría en el ámbito de la Facultad de Medicina. En 1923 se gestó la Sociedad de Psiquiatría, que junto a la Cátedra de Psiquiatría fueron 2 entidades conformadas por un pequeño grupo de técnicos y que fueron los que incentivaron mucho el desarrollo de la psiquiatría nacional. Y a partir de 1929 se comenzó a publicar hasta la actualidad la Revista de Psiquiatría del Uruguay. Hablaba Juan Ignacio y ustedes también de algunos congresos médicos de comienzo del siglo pasado. En 1930 se hace un congreso médico muy interesante en el marco del centenario de la Constitución Nacional, y allí el doctor Antonio Sico, que había sido era médico psiquiatra del Hospital Vilar de Bo y terminó siendo catedrático de psiquiatría también, plantea algo muy interesante. Plantea que dicha institución no solo cumple funciones de hospital psiquiátrico, sino también de asilo y reclusión carcelaria. Un poco ya lo venía planteando el doctor Ángel Canaveri, lo plantea nuevamente el doctor Sico, y él plantea esto: la moderna psiquiatría no puede vivir en los viejos manicomios como el nuestro, con sus largos dormitorios de cuarteles, con el hacinamiento de sus cuadros bajos y sus secciones horribles de cuartos fuertes, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, celdas de enfermos, cruel escarnio de la asistencia médica y de todo sentimiento humanitario. Por eso, nos plantea él, debemos construir el hospital psiquiátrico. Tendremos así algo más que un nuevo edificio. Tendremos un nuevo sistema terapéutico. Es muy interesante cuando, a partir de este artículo de Dr. Soiza, y bueno, cuando hice mi investigación de doctorado en antropología, teniendo a la doctora Sonia Romero de tutora, ¿dónde estaba un poco el fundamento de la estructura edilicia del Hospital Vilar de Bo? Me interesó mucho investigar eso. Y esencialmente llegué a 2 hipótesis. Una, que nos planteaba que el Hospital Vilar de Bo había seguido los planos de un hospital psiquiátrico modelo de París, y la otra era que eran los planos de un monasterio. Y a mí me parecieron ambas hipótesis plausibles. ¿Por qué? Lo plantea muy bien esto el doctor Didier Fassin, que es un médico y antropólogo francés. En 1789, con la Revolución Francesa, se confiscan a las órdenes contemplativas, es decir, las monjas y los monjes, sus instituciones, es decir, los monasterios, las abadías, y se les va a dar un doble uso, o cárcel u hospital psiquiátrico. Pensemos que este gran pintor holandés, o neerlandés, como dicen ahora, Vincent van Gogh, estuvo 1 año y medio internado en San Paul de Mausolée, un manicomio que había sido un monasterio benedictino del siglo XI. Si pensamos, por ejemplo, en este gran maestro de la psiquiatría, el doctor Henry Hay, durante 40 años estuvo en Bonneval, y San Florentín de Bonneval había sido una abadía benedictina del siglo IX. Entonces, yo llegué a esa conclusión, capaz que no es tan así, de que ambas hipótesis pueden ser posibles. Por eso me llama la atención que el doctor Sico en 1930, cuando el hospital era jovencito, tenía 50 años, ya lo llame centenario, ¿no? Esta institución centenaria, esta institución vieja. Bueno, esto un poco acá traigo al doctor Humberto Casarotti, que también hace un artículo muy interesante sobre el desarrollo de la historia de la psiquiatría en nuestro país, y como ya sabemos, entre 1933 y 1936
se produce un quiebre institucional en nuestro país, bajo la presidencia del doctor Gabriel Terra. ¿Por qué es importante? Porque ahí, bueno, en 1934 se conforma el Ministerio de Salud Pública y en 1936 sale la ley 9581 o ley del psicópata, ¿no? Es una ley que va a estar vigente en nuestro país por 80 años y que toma mucho, fíjense en ustedes, de la ley francesa de 1831, 105 años después llega nuestra ley. En esta ley también se va a regular lo que se llama la Comisión Honoraria Asesora de la Asistencia al Psicópata. Durante mis 20 años de ejercicio en el Hospital Vilar de Bo, yo era funcionario del patronato del psicópata. ¿No? Bueno, en 1966 ya estamos en la órbita del Ministerio de Salud Pública. En esta década viene un consejero de la Organización Mundial de la Salud y una de las cosas que plantea es que la atención psiquiátrica, la atención en salud mental en Uruguay estaba enfocada particularmente en Montevideo y en los hospitales, ¿no? El Hospital Vilar de Bo particularmente, el Hospital Maciel también con su unidad, Hospital Pasteur, y que había muy poco en el interior. Entonces, a partir de acá se logra que en 1966 se abra una unidad de psiquiatría en el Hospital de Paysandú, ¿no? Es un cambio muy interesante, pero que solamente va a quedar en la órbita de salud pública. Nuevamente en la década del 70, como 40 años antes, la particularidad de nuestro país que presidentes electos democráticamente, bueno, quiebran las instituciones, ¿no? Gabriel Terra, Juan María Borraberry en el 73, y el Hospital Vilar de Bo van a estar internados durante este periodo varios presos políticos, sobre todo en estas celdas oscuras que comentaba el doctor Zico en 1930. Lamentablemente también este uruguayo Omar Nelson Cuba Simone figura como un detenido desaparecido en el Hospital Vilar de Bo. Intenté investigar un poco más sobre él en el archivo, en la parte de registro médico del Hospital Vilar de Bo, en la parte del museo, y no queda muy claro lo que pasó con él. Parece ser que él formaba parte, venía de una familia que eran miembros del Partido Comunista, él era una persona con problemas psiquiátricos, es llevado por un patrullero al Hospital Vilar de Bo, se fuga, como tanto personas del Hospital Vilar de Bo, y según la policía un patrullero lo vuelve a traer, según el Hospital Vilar de Bo no vuelve a ingresar. Y ahí queda como lo que sí, lamentablemente, forma parte de uno de los detenidos desaparecidos de nuestro país. En esta época de la dictadura, en 1983 se conforma el Hospital Musto con la intención del cierre del Hospital Vilar de Bo, ¿no? Sobre todo en el Hospital Vilar de Bo se dejó lo que eran los pacientes crónicos y se trataba de que lo que fueran las urgencias psiquiátricas se hicieran en el Hospital Musto. El Hospital Musto va a funcionar desde 1983 hasta 1996, en el cual el Ministerio de Salud Pública lo cierra y se va a convertir en la cárcel de mujeres. Y ahí me parecía interesante volver a esta apreciación del doctor Didier Facén, cuando él nos trae que el origen etimológico de cárcel y claustrum, en latín, es el mismo, ¿no? Por eso muchas veces estas instituciones totales, como la llama Erving Goffman, un sociólogo canadiense, son similares, ¿no? Los monasterios, los manicomios, los cuarteles, ¿no? Esta conformación de institución total. Y el Hospital Musto se convierte en la actualidad, es la unidad número 5 o cárcel de mujeres, ¿no? Que está atrás del Hospital San Bois. Al año de la restauración democrática, en 1986, se comenzó a desarrollar el Plan de Salud Mental. Un plan de salud mental que, si mal no recuerdo, se había intentado comenzar a concretar en 1971, pero en 1973, otra vez con el quiebre institucional, no prosperó. En 1986 se toman algunos de estos lineamientos, se aportan otros y se comienza a hablar acá de un modelo de salud mental comunitaria. Y es muy interesante lo que nos plantea acá la doctora Sandra Romano, quien fuera profesora titular de la Unidad Académica de Psiquiatría, que este plan tiene muchas coincidencias con la actual Ley de Salud Mental 19.529. Y una de las cosas que se comienza a hacer es con toda esa cantidad de funcionarios que habían en el Hospital Musto, algunos van a volver al Hospital Vilar de Bo y otros van a ser distribuidos
en estas unidades de salud mental que se comenzaron a instrumentar a lo largo del país. Bueno, disculpen que suene un poquito egocéntrico, pero bueno, esa foto es mi último día de trabajo en el Hospital Vilar de Bo, 31 de julio de 2023. Esencialmente trabajando como nurse en el Hospital Vilar de Bo, me desempeñaba en puerta de emergencia o acá estaba en el servicio de electroconvulsoterapia, ¿no? Micronarcosis que le llaman también. Muchos años me desempeñé allí. Y esta es la última foto que me sacaron mis compañeros. Yo durante 7 años fui docente de enfermería en salud mental y psiquiatría, luego fui funcionario y del 2023 he vuelto como docente. Por eso acá traigo lo que plantea Sonia Romero, que en un principio yo venía de afuera del hospital, después investigué desde adentro, entonces fui oscilando entre la exoantropología y la endoantropología para poderme distanciar desde el compromiso. Yo considero que en esta circunstancia, vuelvo a citar al doctor Didier Facén, como les decía, médico y antropólogo, en estas circunstancias la etnografía considero que es una manera que tenemos de involucrarnos, que nos lleva, por supuesto, que a cuestionarlos, enlazando, por un lado, autoconciencia e implicancia, y por otro lado, extrañamiento antropológico. Lo decía muy bien Juan Ignacio hoy, bueno, como primero era la asistencia pública, 1934, Ministerio de Salud Pública. Como recordarán, en el año 2007 se conforma la Ley 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde Salud Pública pasa a conformarse en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, ¿no? ACE. Vuelvo a traer acá a la doctora Sandra Romano, porque en el año 2017, a nivel de los equipos de salud mental de ACE, se hicieron en todo el territorio nacional más de 285.000 consultas, de las cuales más de 140.000 fueron de psiquiatría de adultos y 40.000 de psiquiatría pediátrica. Es un número que me parece muy interesante. Y quería traerles también, fíjense, esta es la cantidad de funcionarios que los diferentes dispositivos de ACE tenía al 2017, ¿no? Es el único dato que tengo. En total habían 2.878 funcionarios. Y en el Hospital Vilar de Bo, yo era uno de los 33 orientales, éramos 33 nurses en ese año, fíjense, 813 funcionarios. El asilo de demente, que funcionó en la Quinta Vilar de Bo en 1860, les decía, llevan 27 pacientes del Hospital Maciel al asilo de demente. Para 1874, 14 años después, tenía la misma cantidad de pacientes que el Hospital Vilar de Bo tenía en el 2017, 325. 325 pacientes. En ese momento éramos 813 funcionarios. En 1874 en el asilo de demente había 2 médicos, 7 hermanas, 7 religiosas que oficiaban de enfermeras y 12 sirvientes, lo llamaban, ¿no? Vendrían a ser, no sé, vigilantes o... Fíjense, ¿no? 21 personas, digamos, para 325 personas que estaban ahí internadas. Para la misma cantidad de personas éramos 813 en el 2017. Traigo esto porque, bueno, no me quiero adelantar, pero una de las cosas que voy a terminar diciendo es que a veces yo considero que se hace un esfuerzo importante con respecto a los funcionarios, ¿no? Que hay particularmente en ACE, ¿no? Me parece que tenemos que hacernos otras preguntas también, no solamente aumentar el número. Agosto de 2017 es promulgada la Ley de Salud Mental 19.529, que dejó a la Ley 9.581 después de 80 años de vigencia, ¿no? Me llamó la atención, traje este titular del diario La Diaria, porque me pareció jocoso, diría el doctor Russo, esto, por unanimidad, y en 7 minutos el Senado dio sanción definitiva a la Ley de Salud Mental. Me pareció jocoso eso, ¿no? Por unanimidad. Y en 7 minutos el Senado dio sanción definitiva a la Ley de Salud Mental. Y yo me preguntaba, ¿y su reglamentación? Al año siguiente, en el 2018,
en el segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se reglamentó con el decreto 226/018. Pero uno de los artículos más polémicos, como es el artículo 38, el artículo 38 establece como fecha límite 2025 el cierre de las instituciones asilares. Hoy traían, por ejemplo, de la colonia Bernardo Chepare, que cambió el nombre, él se llama Ceremos, y de las instituciones monovalentes como el Hospital Vilar de Bo. Eso traía la ley. Eso todavía no se está, bueno, está en discusión. Fíjense que al día de hoy en el Parlamento Nacional se está discutiendo, quisieron hacer un decreto, volvieron para atrás, lo volvieron a plantear otra vez, y ahora se está discutiendo el poder prorrogar ese plazo porque no se han conformado los espacios alternativos esperados todavía, ¿no? Acá traigo, ya todos lo sabemos, así que voy a pasar rápido por esto, pero me parecía importante, ¿no? Esto de, si bien iba diciendo muy bien el doctor Turner, ¿no? Y que hoy por hoy la OMS también tiene sus cuestionamientos, no obstante, en este trabajo, el año 2022, nos plantea estas cifras impresionantes, ¿no? En 2019, casi 1.000 millones de personas, y a mí me preocupa mucho esto, ¿no? Entre ellas, un 14% de los adolescentes de todo el mundo estaban afectados por un trastorno mental, ¿no? Y los suicidios representan más de 1 de cada 100 muertes. Y en el 58% de los casos ocurren antes de los 50 años de edad. Y la pasada pandemia de COVID-19 agravó esta situación. Evidentemente la OPS nos dice que, bueno, los problemas en salud mental en nuestro país y en Latinoamérica han empeorado. Y simplemente quería traer acá la última década, desde previo a la pandemia, 2017, hasta el último informe del año 2024, lamentablemente, cómo ha ido desarrollándose el tema de los suicidios en nuestro país, lamentablemente, ¿no? En el año 2017 hubo 686 suicidios. Acá la doctora Romana nos plantea que fue una tasa de 19,64 cada 100.000 habitantes. En el 2018 hubieron 710 suicidios. En el 2019, 723. 2020, 718, y ahí arranca la pandemia. 2021, 758 suicidios. Lamentablemente, en el 2022 tuvimos el pico máximo de 818 suicidios, lo que representó una tasa de 23,08 cada 100.000 habitantes. En el 2023 se logró bajar esta tendencia un poco, y hubieron lamentablemente 763 suicidios, bajó un poco el porcentaje de varones, porque en 2017 era un 80% de varones y un 20% de mujeres los que se quitaban la vida. En 2023 dio que era un 75% de varones y un 25% de mujeres. Y una de las cosas que me parece importante de este informe del año 2024 del Ministerio de Salud Pública fue que empezaron a contabilizar los intentos de autoeliminación. Fíjense que en el año 2023 hubieron 4.725 intentos de autoeliminación, ¿no? Lo que representó una tasa de 132,42 cada 100.000 habitantes. El último informe que tenemos, el del año 2024, nos plantea que la tasa de suicidios prácticamente sigue igual, hubo un suicidio más lamentablemente, pero sí aumentó la tasa de intento de autoeliminación a 161,74 cada 100.000 habitantes. Como les decía, me tocó estar muchas veces en puerta de emergencia en el Hospital Vilar de Bo, donde concurrían personas por estas situaciones, y en estas situaciones es un contexto de crisis, tal cual, ¿no? Entendiendo por tal esas perturbaciones psicológicas agudas, de duración variable, que evidentemente resultan un riesgo para la persona, ¿no? La persona entra en crisis al no poder resolver un problema y reacciona de distinta manera. Entonces acá un poco lo que fuimos aprendiendo con Sonia, el poder hacer confluir a la antropología y a la salud, nos permitía ir ensamblando
cuidado y cultura. Entonces, nos permitía poder integrar a las dimensiones físicas y psicológicas los aspectos también familiares, comunitarios, espirituales, culturales y sociales. Pero también me parecía traer la reflexión de esta antropóloga argentina, María Épele, que ella nos plantea que, desde su óptica, los tratamientos, los padecimientos mentales no se conviertan en una clínica de maltrato. Y me pareció muy interesante, ¿no? Uno podría pensar, el maltrato, bueno, el colocar medidas de contención, el atarlo, el sujetarlo, el medicarlo excesivamente. Y ella nos plantea, no, el maltrato refiere a la falta de reconocimiento de la persona en cuanto tal, tanto en dinámicas relacionales como institucionales, ¿no? Y a veces es una de las dificultades que tenemos en las instituciones totales, ¿no? Como Goffman las refería. Entonces, bueno, después de todo este preámbulo llegamos a esta encrucijada actual de la atención sí. Este es un término, un neologismo acuñado en Francia en la década del 70. El doctor Jean Guyotat lo trae, un neuropsiquiatra, y haciendo referencia a todos los que nos desempeñamos en el área de la salud mental, en contraposición a los que se desempeñan en el área de la salud somática. Y entonces, fíjense en que a nivel de ACE, en Montevideo, encontramos actualmente 12 equipos de salud mental y 7 equipos en los ámbitos hospitalarios. Pero en el año 2024, por eso traía ese cuadro de Besnes Irigoyen, tengo un colega que es un licenciado en enfermería, que es el encargado de todas las personas que están en lista de espera en la zona oeste de Montevideo a nivel de ACE. Para diciembre del 2024 habían 2.000 personas en lista de espera. 2.000 personas. Y en el área metropolitana, 20.000, esperando una consulta. Ahora saben que eso bajó, porque el Ministerio de Salud Pública planteó quitar del 2024 para atrás y solamente considerar el 2025. Eso llevó a que mucha gente que estuviera en tratamiento o en espera perdiera esa lista en la que estaba, ¿no? Y solamente el año pasado, el 2025, zona oeste de Montevideo, hay 856 personas en lista de espera. En el resto del país, fíjense, hace cuenta en la región norte con 5 equipos de salud mental, en la región oeste 7 equipos de salud mental, y en la región este, que me voy a detener un poquito ahora, hay 5 equipos: Melo, 33, La Valleja, San Carlos y Rocha. Sobre todo traigo esta escultura que me gusta mucho de Guyunusa, que está en Cabo Polonio. Esta foto la hizo mi hijo del medio, Mateo. Guyunusa y Baimaca, Perú, fueron valorados por un médico en 1833, cuando Vilar de Bo vuelve a Uruguay. A estos 4 charrúas los trasladan a París, ¿no? A ese Museo del Hombre. Y después que Guyunusa tiene a su hija, son valorados por un médico francés que, entre otras cosas, les diagnostica que están padeciendo melancolía, tanto a Guyunusa como a Baimaca, Perú, que después va a morir también, ¿no? Y fíjense en qué interesante, ¿no? Una de las pocas palabras que conocemos del acervo charrúa fueron recopiladas por el doctor Teodoro Vilar de Bo, ¿no? El doctor Teodoro Vilar de Bo también tuvo investigaciones etnográficas, no solamente fue un médico brillante, sino que, bueno, ese acervo de palabras son los que se conservan en el Códice Vilar de Bo, donde están las pocas palabras que conocemos de la lengua charrúa. Por ejemplo, ¿no? Que así se llama el río Negro, H-U-M, ¿no? Que significa negro o agua negra, ¿no? Por eso traía a Guyunusa. Pero Guyunusa, esta escultura, está en Cabo Polonio, departamento de Rocha, donde lamentablemente desde hace muchos años es uno de los departamentos del país que tiene el mayor porcentaje de suicidio. En el año 2023, por ejemplo, tuvo una tasa de 37,6 suicidios cada 100.000 habitantes. Un hermoso departamento con 74.000 habitantes, ¿no? Seguido por el departamento de La Valleja en el año 2023, con una tasa de 36 suicidios cada 100.000 habitantes. Y la reflexión que me hacía es que en estos departamentos solamente hay un equipo de salud mental,
sobre todo para Rocha, de 74.000 habitantes, para, a nivel de ACE estoy hablando, ¿no? Para la asistencia de la población. Entonces, es interesante acá lo que nos plantea la OPS en un trabajo del año 2025. Considero que esto acontece en nuestro país. Muchas veces los trastornos mentales y los trastornos relacionados con sustancias psicoactivas tienen una gran prevalencia en todo el mundo y son causa importante de morbilidad, como recién veíamos, discapacidad y mortalidad prematura. Sin embargo, los recursos asignados por los países para abordar esta carga son insuficientes. Se distribuyen de manera desigual y a veces se utilizan de manera ineficiente. Esto ha provocado una brecha de tratamiento que en muchos países supera el 70%. En esto hay que felicitar a los compañeros de psiquiatría, un artículo del año 2022 de la doctora Sandra Romano que dice los psiquiatras en Uruguay, nosotros a nivel de enfermería no tenemos esos datos tan precisos. Ella ahí hace un estudio muy interesante de la cantidad de médicos psiquiatras en Uruguay y para decir, bueno, cómo estamos parados, lo compara con unas tasas europeas, ¿no? Eso da que en Uruguay, más o menos, a nivel nacional, hay una tasa de 18 psiquiatras cada 100.000 habitantes. La media en Europa es de 20 psiquiatras cada 100.000 habitantes. O sea, no estaríamos tan lejos de eso. Pero si consideramos solo Montevideo, la tasa de psiquiatra asciende a 25 cada 100.000 habitantes. Pero si consideramos Rocha, o la región este, que es donde está el mayor porcentaje de suicidio, es de 5 cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso pasa también en enfermería y con otras profesiones, ¿no? Lo que pasa es que los psiquiatras están bien cuantificados. Entonces, me pareció muy bueno traer también a la doctora Sandra Romano, que nos plantea lo siguiente. En Uruguay, en la actual organización de la atención de los problemas de salud mental, muchas veces se ubica al psiquiatra como puerta de entrada y eje de la respuesta. Aunque la experiencia y las referencias señalan la importancia de las estrategias de promoción, prevención, detección temprana y continuidad de la atención de los problemas, no siempre se concibe la respuesta en términos de proceso de atención. Y es muy interesante, ella plantea esto, ¿no? Lo del modelo hospitalocéntrico, que sigue siendo muy fuerte en nuestro país, que jerarquiza la atención intensiva del momento crítico, sigue teniendo mucho peso en el imaginario social y de muchos profesionales, tanto en la toma de decisiones como en la gestión y en la asignación de recursos. Si no, volvamos la cantidad de, si me escuchan mis ex compañeros me matan, pero la cantidad de funcionarios que, por ejemplo, hay en el Hospital Vilar de Bo, 817, ¿no? Bueno, lo hizo el compañero ahí. Bueno, y nos dice la doctora Romano que esta perspectiva reduce las alternativas y continúa demandando la mayor carga asistencial al psiquiatra, limitando la intervención de otras disciplinas. Entonces, a mí todo este preámbulo me llevó, y acá está el aporte de Antropología de la Salud, mirando allí a la profesora Sonia Romero, de estos problemas sanitarios traté de convertirlos en preguntas etnográficas, ¿no? Y bueno, un antropólogo que yo admiro profundamente es Claude Lévi-Strauss, que lo conocí en forma autodidacta, pero después sistemáticamente con Sonia, lo empecé a estudiar y me parece maravilloso. Y sobre todo, no porque haya sido profesor de filosofía, somos colegas con él, sino porque tenía unas reflexiones que me encantan, ¿no? En Tristes Trópicos, un libro que publica por primera vez en 1955, yo acá tengo una edición posterior de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, él recuerda su tiempo de estudiante de filosofía, ¿no? Él estudió filosofía en la Sorbona, y en un curso de psicología, Lévi-Strauss era un excelente estudiante, su profesor, que era un médico, le hace un premio. Le permite ir al asilo de Saint-Nané, un hospital parisino de referencia en psiquiatría, para que entreviste a una persona con problemas en salud mental. Y me parece impresionante lo que plantea Lévi-Strauss acá. Quien había merecido la atención del maestro era recompensado con la confianza que éste le manifestaba, concediéndole una entrevista particular con un enfermo. Ningún primer contacto con indios salvajes me intimidó tanto como esa mañana que pasé junto a una viejecita, envuelta en ropas de lana, que se comparaba a un arenque podrido, dentro de un bloque de hielo, en apariencia intacta.
pero con peligro de disgregarse apenas se fundiera la envoltura protectora. Esto nos trae ahí Levi-Strauss. Yo para la tesis de doctorado en antropología, traté de hacer un encare de antropología y salud. Durante 1 año y medio el trabajo de campo lo hice entre junio de 2015 y noviembre de 2016, siempre impulsado por Sonia. Varias veces yo decía, no, Sonia, esto me queda. No, metele, me decía Sonia, ¿no? Abordé a 40 personas internadas particularmente que habían ingresado con un diagnóstico de trastorno del comportamiento por problema de consumo de alcohol. Entonces entrevisté a 26 pacientes varones, 14 pacientes mujeres. Durante 1 año y medio les hice todo un seguimiento y también entrevisté a 40 funcionarios de las diferentes disciplinas. Las entrevistas a los funcionarios fueron puntuales. Con los usuarios, en promedio tuve entre 10 y 12 entrevistas con cada uno de ellos, ¿no? Y en síntesis podría decir que lo que planteaban estos 40 funcionarios es que ellos no se sentían del todo satisfechos con la atención que se les brindaba, pues necesitaban ser más escuchados. Lo que le reclamaban a los equipos de atención, medicina, enfermería, psicología, trabajo social, que particularmente son lo que conforman los equipos de sala, que necesitaban ser más escuchados. Y de las 40 entrevistas a los funcionarios, que entrevisté de todas las áreas, ¿no? Médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados y auxiliares de enfermería, y del equipo de vigilancia, es decir, entrevisté a las personas que estaban en los equipos de sala. Una de las cosas que pude extraer fue que a mayor formación y ejercicio profesional, había mayores críticas a la atención que se daba a estos usuarios. Y fue muy interesante que me plantearan que ellos planteaban su disconformidad porque la atención por lo general giraba en torno a una perspectiva biomédica, netamente farmacológica, y había que hacer hincapié en las humanidades médicas. Yo que muchas veces en silencio participo del grupo de ustedes, pero ustedes muchas veces hablan de esto, de las humanidades médicas, ¿no? Acá traigo a este doctor Jean Guyotat, como les decía, en este libro Antropología Psiquiátrica, que ya tiene sus años, y él hace mucho hincapié en este tema de las humanidades médicas. Esto también fui aprendiendo con Sony y con los compañeros de Antropología y Salud. Y acá, si ustedes me permiten, les quería compartir esta viñeta. Esto me pasó durante el tiempo del trabajo de campo. Yo iba en ómnibus rumbo al centro montevideano. Venía sentado al lado de la ventanilla y se sube una persona que yo conocía muy bien del Hospital Vilar de Bo de muchos años y se sienta al lado mío. Entonces habíamos mantenido muchísimas conversaciones con esta persona de cuestiones literarias, una persona muy instruida, filosóficas, teológicas, sanitarias. Me citaba de repente de memoria a Baudelaire en francés, un hombre maravilloso. Entonces tenía una sensibilidad muy particular y en este momento él se encontraba de alta en el Hospital Vilar de Bo y se encontraba residiendo en una casa de salud regenteada por religiosas, ¿no? Entonces se sienta a mi lado y para los que trabajamos muchos años es muy particular lo que llamamos el olor al paciente sí, ¿no? Es a veces difícil de escribir con palabras, pero sobre todo cuando estamos en el hospital es bastante característico. Disculpen si soy un poco ordinario o jocoso. Yo cuando ingresaba, yo hacía de 5 de la mañana a 11, mi último tiempo como nurse en puerta de emergencia. Y cuando ingresaba a la puerta de emergencia, 20 camas en el sector femenino, 20 camas en el sector masculino. Cuando entrabas al sector masculino, el olor a pata te abrazaba. Era algo que era... y eso que se... por decir algo, ¿no? Entonces estos olores son muy característicos, ¿no? Entonces le pregunté cómo estaba. Y él me responde esto. Estoy bien. Empecé a tomar clozapina. Estoy bien. La clozapina es un antipsicótico de los atípicos, que se utiliza sobre todo para personas que padecen esquizofrenia, ¿no? Entonces él me dice eso. Empecé a tomar clozapina. Estoy bien. Me mira con ojos tristes y agrega, pero perdí la efervescencia, mi esencia. ¿La volveré a recuperar? Yo hago silencio.
Él como corolario afirma: donde estoy es muy rica la comida, está todo muy limpio y nos tratan muy bien, pero está todo regulado por el equipo de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, y perdés la libertad. Bueno, para ir finalizando entonces estas reflexiones finales, al abordar un hospital psiquiátrico como el Vilar de Bo, recién les decía que el doctor Ángel Canaveri, así que el doctor Turner me confirmó que era él el primer médico, en junio de 1880 ya lo nombra así el Vilar de Bo. No envíen al Vilar de Bo, le dice el Ministerio de Guerra, a prisioneros comunes. Evidentemente se fue convirtiendo, para quienes nos vinculamos con esta institución, en ese locus, en ese lugar antropológico que tiene que ver con la identidad, la relación, la historia, tanto de la institución y sus funcionarios, como de la circunstancia de vida de las personas allí internadas. Y lo que me parece muy paradójico es que algunos de los presupuestos que plantea, sobre todo los primeros artículos que están muy bien de la Ley de Salud Mental, todo lo que tiene que ver con la fundamentación filosófica, ya desde hace mucho más de un siglo son planteados por la Psiquiatría Nacional. Y acá traigo al doctor Andrés Crobeto, a Enrique Castro, a Sico, al doctor Soisa, a Casarotti, a Romano, ¿no? Hace tiempo que esto se viene planteando. Entonces, para finalizar esta reflexión de lo histórico y esta encrucijada actual, me parece importante el poder concebir los cuidados también desde una perspectiva ética, ¿no? En este sentido, me parece importante lo que nos plantea esta filósofa española, Adela Cortina, en un libro que ya tiene sus años, cuando nos habla de ética de máximos y una ética de mínimos, ¿no? Hay mínimos que podemos exigir, lo máximo sería lo ideal, pero eso es muy difícil plantearlo como una obligación o como algo deontológico. Y me parece importante lo que nos trae esta antropóloga argentina, María Épele, que ella nos dice la ternura, el buen trato, formarían parte de esa ética de máximo, ¿no? La cual refiere a todo tratamiento y relación social que incluya la singularidad subjetiva y la relación y la escucha basada en la legitimidad. Y esto se va a convertir como un abrigo y escudo protector contra la violencia social. Y esto, para aquellos que nos gusta hacer antropología, es fundamental, lo que es la escucha y lo que es la mirada. Y me parece que esos son dos grandes aportes que puede hacer la perspectiva antropológica. Esto es, si ustedes bajan las escaleras del sector de internación femenino, la bordean y van a ingresar al sector de seguridad femenino. Esta foto me la mandó una colega, me dice, Fabri, me mandó esta foto por WhatsApp, vi esta foto y me acordé de vos, de la silla de Van Gogh, ¿no? Esto es ahí, entrada, sala 16 del Hospital Vilar de Bo. Y me parecía importante traer esto de Byung-Chul Han, que hoy es un filósofo que está bastante de moda, pero que en este libro Vida Contemplativa nos habla sobre la escucha y nos plantea, la experiencia se basa en el don y en la recepción. Su medio es la escucha. El ruido provocado en la actualidad por la información y la comunicación, sin embargo, pone fin a la sociedad de los que escuchan. Nadie escucha, cada quien se produce a sí mismo. Esto nos plantea Byung-Chul Han de la sociedad actual. Y también otra de las visiones es que, por ejemplo, siempre estamos pidiendo más funcionarios, ¿no? Pero bueno, no solamente alcanza con el más funcionario. Recién traíamos los datos de la doctora Sandra Romano con respecto al número de psiquiatras en el país. Si traemos más funcionarios, pero no vienen consigo con el tema de capacitación, de formación y una distribución equitativa en el territorio nacional, que eso es muy complejo, porque la mayoría estamos asentados en el área metropolitana, y sobre todo con un paradigma, me parece a mí, que tenga en cuenta esencialmente las humanidades médicas. Si seguimos repitiendo el esquema mental del Hospital Vilar de Bo en los equipos de salud mental, vamos a seguir logrando lo mismo. Y esto parece utópico, ¿no? Por eso hablaba de utopía como no lugar todavía, ¿no? Por diversas circunstancias, los lugares ya destinados y los que se están gestando a nivel de ACE todavía no están proporcionando íntegramente las respuestas que estas personas demandan, ¿no? Pero
como nos decía Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y quería despedirme con esta foto. Esto es el mirador del Hospital Vilar de Bo. Hermosa construcción, pero por lo menos desde hace más de 15 años está toda cercada por peligro de derrumbe. Y entonces, mirando el mirador del Hospital Vilar de Bo, pensaba en materia de salud mental, particularmente pensando en el Hospital Vilar de Bo. Es importante la historia, pero la historia como punto de referencia para proyectarnos y no como un punto de permanencia. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Consideraciones o preguntas al expositor? Alberto. Sí, por favor. Yo un poco alejado del tema, pero algunas muy pequeñas consideraciones. Primero, felicitarte por la exposición muy completa, muy profunda, pero lamentablemente termina en una encrucijada terrible. Primero, finalizando los 2 últimos o 3 diapositivos que pones, con una cantidad de cosas que yo comparto, pero me parece que la sociedad cada vez más, por distintos motivos, se aleja de esos 2 o 3 principios básicos que tú pones, a los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Pero una sociedad cada vez más agresiva, expulsando a las personas, en fin, creo que ahí nos ponemos en una encrucijada terrible. Y segundo, la pregunta, en algún momento tú lo mencionaste, los proyectos del cierre de las mal llamadas instituciones asilares. Creo que cuando tú hablas de métodos alternativos, lo que se planteaba en algún momento como métodos alternativos, la familia y las instituciones mutuales. Entonces, ¿cómo se da eso? Con la primera reflexión que yo te dije. Es algo que nos lleva, en lugar de un horizonte, como decís tú, Galeano, a bloquearnos totalmente eso. Entonces, ¿por dónde vamos? Y segundo y última pregunta, no la mencionaste, pero yo creo que esto está muy interrelacionado, el tema de la droga en todo esto, que es otro problema tremendo. Bueno, discúlpame, pero te vuelvo a felicitar porque creo que fue una excelente presentación, muy profunda y muy totalizadora. Buenas tardes. ¿Funciona? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Sí, soy Sergio Ibarbur, me integro hoy como carácter de invitado. Te felicito, me gustó mucho la presentación. No, yo solamente quería hacer un aporte porque, digamos, mi tiempo y mi pasión es estudiar los cambios que pasan en la sociedad occidental o en la sociedad moderna, tanto en el impacto de la mortalidad como en el impacto de la natalidad y qué impactos te están sucediendo, como decir, cambio climático a nivel de la sociedad. Y en este momento estaba revisando uno de los estudios que habíamos hecho sobre el suicidio, déjamelo abrir, acá está, y me pareció interesante hacer estos aportes, que son aportes del Banco Mundial que yo realicé, ¿verdad? En una tabla, en la cual en el mundo, en el año 2019, hasta ahí lo tengo, hay una tasa de suicidio de 9.16 cada 100.000. Sin embargo, en el Uruguay, que lo tengo acá, déjame ver, lo tengo que buscar en la tabla Excel, que a veces es un poco complicada. En el global, Uruguay ocupa el lugar 13 mundial de suicidio. Y la tasa era de 21.20, digamos, cada 100.000 habitantes. Ya cuando pasamos al sector femenino, Uruguay ocupa el número 14, ¿verdad? Y en la cual
Eso 8.90. No es el tema de hoy, pero me pareció que ya, como mencionaste el suicidio, creo que podemos ver de la monta. Y en los varones, ¿verdad? Uruguay ocupa el lugar 14, perdón, a ver, sí, y la tasa de suicidio al 2019 era 34.50. Fíjate que tenemos una de las tasas mundiales de suicidio casi más alta de Sudamérica y por supuesto mundiales que estamos en el lugar 13 a nivel mundial. Es un aporte que quería hacer nada más. Gracias. Presidente. Te felicito. Yo conozco algo del tema, bastante. Realmente es difícil hablar en tan poco rato. Te mandaste un vuelo de avión más que la vuelta a la luna y la otra cara. Porque hablar de la salud mental en Uruguay, además, como lo hiciste vos, realmente yo no te conocía. Un placer, me encanta haber venido hoy a pesar de otros problemas que Sergio y yo hoy tenemos de sobra que hay que arreglar. Realmente me gustaría contactarte porque estamos organizando un congreso nacional de médicos de todos los partidos políticos. Yo estoy vinculado a los políticos. Todos los partidos políticos están, los médicos de los partidos políticos, todos estamos preocupados con el tema de la salud mental porque vemos que la mano, como decías muy bien tú, viene pesando mucho y está incidiendo mucho hasta en la economía y sería lo menos el humanismo y todo eso que tú nombrás, dejalo de lado. Pero te quiero preguntar algo. Ya te digo, en tu vuelo no nombraste algo que me llamó la atención, no porque seguramente no lo conozcas, esto está programado y lo habrás pensado mucho. La colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi, casi no la nombraste. Eso, te pregunto, mirá que yo pasé por ahí, pero no lo tengo claro. ¿Vos pensás que incidió para bien, para mal, las casas de medio camino, todo eso que todavía no lo terminan de resolver? Yo me recibí hace no sé cuántos años, sigue y sigue. Y eso, el corolario de los 7 minutos del Senado para aprobar una ley, era, por lo menos por ser delicado, lamentable. De nuevo, muchas gracias. Gané la tarde, gané el día y no sé si no gané el mes. Y si después me das tu contacto, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Contestamos la pregunta y después seguimos con las preguntas. Empiezo por lo último. Sí, sobre todo en 1912 fue cuando comienzan a funcionar las colonias, sobre todo tomando en cuenta, Uruguay siempre tuvo a principios del siglo pasado Francia como, ¿no? La ley 9581 tiene mucho que ver con la ley francesa de 1832 y cuando se conforman las colonias, nombrándolas con el nombre de estos dos grandes profesores, ¿no? Santín Carlos Rossi, Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi en ese orden, que van a ser los primeros catedráticos de psiquiatría, la idea era un poco replicar eso que se hacía en Francia, sobre todo con la huerta, con el trabajo manual como parte de la terapéutica también. Esto es una apreciación personal. Después pasa lo que pasa en Uruguay, ¿no? Con las casas de medio camino, el negocio que empezó a hacer a nivel familiar, y me parece que se terminó desvirtuando, humildemente creo, ¿no? En eso. Y después también con respecto a no quería ser muy pesado con lo histórico, pero sí, el artículo 38 plantea tanto el cierre de las colonias como instituciones asilares, consideradas instituciones asilares, como del Hospital Vilar de Bo como institución monovalente para el 2025. Se planteó también el que no ingresaran más personas allí, hubo que reverlo ahora porque no había dónde, un poco la pregunta que hacía también, sin duda que la droga ha complicado mucho más todo esto, y hoy es
un gran problema que hay, todo lo que tiene que ver con lo que en psiquiatría muchas veces llaman patología dual, la presencia concomitante de un trastorno psiquiátrico y un problema de adicciones. Eso ha complicado muchísimo, muchísimo, ¿sí? No. Muchas gracias. Seguimos. Presidente. Hola. Hola. Voy a presentarme. Yo soy Osvaldo Docampo, soy docente de psiquiatría. Fui 10 años director de las colonias psiquiátricas y 10 años presidente del patronato del psicópata que tú mencionaste. Trabajé en todos los hospitales que mencionaste tú y recorrí el Uruguay, todos los patronatos, a ver qué hacían con la plata destinada a los pacientes, que no es tan poca. Primera cosa. Cuando uno hace gestión, no quiero ser largo, dos cosas. Creo que hay que separar salud mental de enfermedades mentales y dentro de las enfermedades mentales, edades, picos, prevalencia. Yo te podría decir, por ejemplo, el estudio sobre intento de autoeliminación y suicidio en el hospital. Yo hice un estudio de consumo de psicofármacos en los picos de intento de autoeliminación y de suicidio en el Uruguay. Curiosamente, suben juntos. No quiere decir que sean la causa, pero no lo frenan. O sea, ahí hay algo que no anda bien. Pero dejando de lado eso para no... es un trabajo excelente. Es una declaración de esperanza en la historia de la psiquiatría. Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Y yo te puedo decir que yo vi colegas enloquecerse y morir en esta especialidad. Y es una especialidad que tiene una característica, los pacientes se matan. Yo creo que no hay otras especialidades que de primera traten suicida. Nosotros sí. Nuestros pacientes hacen intentos, nuestros pacientes caminan al lado, muchas veces, de la medicina forense. La ley del 38 que tú mencionás, Francesa, y paro ahí, el gran valor que tiene es que separa el paciente mental del paciente judicial. Y esa es la primera raíz de nuestro desarrollo. El Hospital Vilar-de-Vaux es el asilo Santán de Francia. Y en las descripciones de la arquitectura del Hospital Vilar-de-Vaux, me encantó tu trabajo, me gustaría conversar contigo, se dice de la importancia de la arquitectura de las salas, de la ventilación, etc. Se buscaba que la arquitectura sirviera para algo, es decir, la desesperación porque sirviera para algo. Lo otro era qué tipo de prevalencia. Yo tengo las prevalencias de esa época, justamente porque estoy trabajando sobre Etchepare. ¿Qué pasó después de Etchepare? Pasó esto. Y peor. ¿Y qué pasó después que sacaron la ley del año 35? Pasó esto y peor. Es decir, los viejos no estaban tan equivocados como dicen. No estaban tan equivocados. ¿Por qué? No era tan mala para nada. Lo que falla es el humano. Lo que falla es que cuando se invierte, por ejemplo, en una cama de hospital psiquiátrico, en la época mía, en las colonias psiquiátricas, $3.000 por mes. $3.000 por mes. El 70-80% de la plata se va en salario. Pero el tiempo trabajado, que es a lo que venís tú, no es el 100% que pagás. A veces es el 30%, un 40% de ausentismo. Es decir, en torno a los problemas de la salud mental se desarrolla una antropología decadente. Al mismo tiempo hay personas maravillosas que hacen cosas maravillosas. Lo difícil es que se sostengan el tiempo. Es muy difícil. Lo otro. La mayoría de la gente que habla sobre hospitales psiquiátricos, por eso te felicito, y sobre las colonias psiquiátricas, en su vida los pisaron. Y me parece que este es otro hecho. Hay que andar pateando y viendo para entender de qué se habla. Y te quiero terminar con una cosa. Tú terminaste con Levi Strauss. Yo te voy a hablar de Frantz Fanon. ¿Lo ubicás? Bueno, Frantz Fanon fue un psiquiatra negro, comunista, antillano, que trabajaba en Argelia y que durante la revolución se pasó para la fuerza revolucionaria. Y el gran problema de él era el negro, el color del negro y la integración del negro. En ese momento,
que Argelia siguió siendo francesa, porque tiene una moneda que es francesa y solo sirve para Argelia hoy, pero sí. Bueno, entonces estoy equivocado. Pero Argelia quedó mal, no quedó del todo. Pero lo que quería contar era esto, es que uno de los problemas que tenían era la familia para el cambio, como una estructura de resistencia y una estructura que sufría el cambio. En Uruguay, hoy, sin entrar en un proceso como el argelino, lógicamente, vivimos un proceso donde también la familia está sufriendo, no puede seguir los cambios, y estamos realmente, como los colegas dicen, en una situación de una precariedad tremenda. La perspectiva de los suicidios para el año 2030 es un 28%. Aumento. Entonces pero yo te felicito, pero sería lindo un día que pudiéramos conversar y aterrizar, porque vos estuviste en el Vilar de hoy, vos viste lo que es, pero viste cómo cambió la prevalencia, porque la prevalencia del principio del siglo era la neurolue y la demencia precoz. La prevalencia de hoy no sabes dónde tiene que asistirse. Queda Sonia, queda Campos. Campos, ya te digo, Sonia. Cierra Sonia porque son las 7, ¿eh? Campos. Sí, bueno, primero felicitarte, realmente fue brillante tu exposición, aprendí muchísimo. Yo, si bien vengo de la parte totalmente orgánica, cuando estuve en el Colegio Médico del Uruguay empezamos con el bienestar profesional, porque el gran problema que tenemos de salud mental y de adicción es los médicos, ¿verdad? Los médicos y todas aquellas varias profesiones que son algo similares, que yo actualmente hace poco he estudiado un poco al respecto. Es un problema importante, de difícil solución, pero lo que es claro, que es una solución que la tenemos que buscar entre todos, primera cosa. La otra cosa que quiero informar, no sé si ahora se están haciendo unidades de salud mental departamentales. Yo integro el área de salud mental departamental de Salto, el cual está trabajando el Ministerio de Salud Pública con el director departamental, y hay un grupo encargado al respecto. Yo estuve en el lanzamiento del mismo, porque la problemática en el interior no hay un interior solo, son 18 diferentes interiores. Y capaz que no pudimos porque estamos siendo, a pesar que somos pequeños, estamos buscando soluciones iguales y los mismos no son iguales. No quiero entrar más en esto, sino que es un tema importante resolver. Integro también la Fundación de Bienestar Profesional, que es una fundación sin fin de lucro que tiene que ver con la asistencia de los problemas que tienen los profesionales de la salud. Y tengan en cuenta que no somos solo los médicos, los veterinarios y varios otros grupos más. Así que bueno, es un tema interesantísimo, que es un problema real, y te felicito porque aprendí muchísimo contigo, y que bueno, me gustaría después que a través de la sociedad conseguirte tu mail o algo para alguna referencia. Muchas gracias y felicitaciones, presidente, por la elección de los temas de hoy. Cierra Sonia. Bien, brevemente, conozco el trabajo de Fabricio, obviamente, y estoy plenamente de acuerdo con los desarrollos que hizo, pero sobre todo estoy de acuerdo en que te plantees esto, presentarte y exponer en distintos lugares para difundir las cuestiones a las que tú te acercaste, desarrollaste y trabajaste durante años, y sobre todo que plantees preguntas. Una de las enseñanzas de Lévi-Strauss era que nosotros en antropología no producimos respuestas, sino que producimos cada vez preguntas más agudas y más cercanas a lo que puede ser una aclaración o cercano a la supuesta verdad. Bueno, otra cuestión que quería plantear es que la antropología se esfuerza y de alguna manera se caracteriza por tomar en cuenta partes, o podríamos decir elementos, pedazos de un todo, y tratar de trabajarlo en su conjunto, porque el todo
es diferente de la suma de las partes. Ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido. Entonces hay que tener en cuenta un conjunto enorme de elementos y de cosas. No es solo si los médicos trabajan bien o si el hospital está, etc. Es una totalidad grande, difícil, pero necesaria de abordar. Y en esa totalidad quiero agregar una cosa que no estuvo en tu trabajo porque no estaba en el radar, digamos, que teníamos, y es que hay una problemática. Me enteré por el trabajo de una joven psicóloga que se acercó y nos trajo el tema a una presentación de antropología y salud, es el abordaje que se está haciendo en las escuelas públicas, básicamente, los niños llamados, ¿cómo era el término? Inquietos, creo que dicen inquietos o revoltosos, ¿verdad? Y entonces son sistemáticamente seleccionados por revoltosos y orientados a una consulta psiquiátrica. Y se les receta Ritalina. Sí, yo tenía en mente diazepam, no sé qué es el diazepam, no sé. Sí, Ritalina. Bueno, y los niños quedan aplacados, pero quedan aplacados por la medicación. O sea que un poco la reflexión que ella hacía era que pasar de ese medicamento a una droga es una droga ya de otro nivel. Es un paso muy cortito, ¿verdad? Porque le sacan, al terminar la escuela pública, el sexto año, pasan y quedan sin esa medicación, sin esa cosa que los aplaca. Entonces ahí hay una cosa que a mi modo de ver es tremenda. Y es un invento, no sé si universal, pero muy uruguayo, y hay que tener cuidado con todo lo que se invente acá, porque digamos que los niños experimentan todo. Y por último, que me parece que es hora de plantear esto a un nivel más amplio y sobre todo que opine, que intervenga gente formada. No necesariamente hay que actuar por confianza política. A mí qué me importa de qué partido político es, me importa cuál es su conocimiento, cuál es su idoneidad. Sí, no hay que asombrarse, porque a mí me pusieron en un momento, yo terminaba mi función, pusieron una persona en la dirección del departamento que yo había dirigido, y yo dije, pero ¿cómo esta persona es de confianza política en la Universidad de la República? Entonces, no me extraña este tipo de cosas, ¿verdad? Creo que hay que hacer énfasis en todo lo otro, la idoneidad profesional y académica, y sobre todo humanista, digamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas verdades ahí adentro, mucho sufrimiento académico contra los sistemas políticos acá y en todos lados. La academia siempre va por un lado. Yo lo que más me alegro que esto haya dejado hambre y ganas de seguir discutiendo, es un tema de primera línea que nos preocupa a todos, que está en la base de la... Así que yo me alegro que esto haya llegado, te felicito. Lo mismo a Juan por la postura sobre Oliver. Creo que tuvimos una muy buena reunión hoy, muy constructiva, muy vigente, donde llevamos la historia de la medicina, la pusimos arriba de la mesa con un problema que realmente nos surge a todos. Así que muchas gracias y lamento que sea a las 7.